Hola, ¿cómo están todos? Bueno, quería comentarles algo que estuvimos hablando en la cátedra. Aparentemente se está estudiando la posibilidad de exámenes por medios virtuales. Como es importante que nos acostumbremos a esa modalidad de examen, el día jueves que viene vamos a tomar un parcial conceptual. La idea es que le vamos a enviar vía mail el parcial con distintas preguntas, y esas preguntas ustedes las van a tener que contestar en el Word, y después con un plazo, ¿no? Vamos a poner una hora, y después ustedes nos mandan vía mail también, cada uno nos manda los parciales. Podemos tener el Zoom abierto por si hay alguna duda al respecto. No es para, las dudas no son para contestar, sino que si no comprenden la pregunta, entonces lo pueden preguntar vía mail. No sé si ustedes ya han tenido algún parcial en otra materia vía Zoom o vía mail. ¿Ya tuvieron alguna experiencia al respecto? ¿Alguien que me diga? No, todavía no. No, yo no tuve clases tampoco, solo me mandaron material para resumir. Claro. Bueno, no es una cosa del otro mundo, es, en definitiva, ustedes tienen, vamos a pasarle, el jueves que viene abrimos la reunión, se le pasa por Word, están todos en los mails, todos reciben los mails que hemos mandado, están todos en los mails. ¿Hay alguien que no esté en los mails? Si no, me lo tendrían que pasar por WhatsApp para incorporarlo. Todos los que estamos acá tienen los mails. Sí, a mí me llega. Sí, a mí también me llegan. ¿Hay alguien que no le llegue el mail? Bueno, y con respecto a, eso es el tema de los mails. Con respecto a las cámaras del Zoom, ¿hay alguien que no tenga cámara? O sea que todos tienen cámaras, digamos. ¿Pueden prender las cámaras ahora? ¿Todos? A ver cómo se ven. Disculpe, profe. ¿Sí? No, que yo desde la computadora, la cámara no me anda, pero me puedo conectar desde otro dispositivo y sí. Pero hoy ponerle no me estarían dando. Perfecto. ¿Y los demás? ¿Los demás le funciona la cámara? Las demás personas. Sí, a mí me funciona. Pasa que la computadora no me anda, pero el teléfono puedo prender la cámara igual. Lo acomodo para que se vea bien y... Perfecto. Bueno, nosotros
Entonces, lo más importante, los mails los tienen todos, ¿no? Eso lo tienen todos. No, porque a mí me gustaría, cuando vamos a empezar el jueves que viene el parcial, me gustaría verlos a todos en las cámaras. Yo le voy a mandar el mail y de ahí vamos a contar 1 hora de plazo para que ustedes tienen para contestar y enviar el mail. Voy a poner un horario de recepción del mail. Así que si alguien no tiene mail o tiene algún problema, que se prepare, digamos, por cualquier cosa para que no ocurra nada el jueves que viene. ¿Le parece bien? Profe, Sí, una consulta. ¿El examen sería con todos los temas que venimos viendo hasta ahora? exacto. Sí. Ustedes tomen en cuenta los temas que hemos dado, las preguntas van a versar sobre esos temas. No sé si vamos a hacer distintos temas, pero por ahí hacemos un tema único. Total, hoy este jueves será un parcial conceptual, pero quiero que se acostumbren, quiero que sepan cómo va a ser la mecánica y quiero ver también que ustedes cómo están preparados para contestar las preguntas que le vamos a hacer con Mariela. Que tienen que ver sobre los temas que hemos tratado y los temas de la doctora Dobarro, de la titular de cátedra. Profe, Sí, Micaela. yo estoy yendo a trabajar todos los días porque trabajo en salud y la verdad es que estoy llegando a mi casa entre las 7 y las 7:15 más o menos. ¿El parcial se podrá arrancar 7:30? Sí, yo creo que sí, porque no va a ser un parcial tan largo, sí, puede ser 7:30. En vez de, Ok, gracias. yo igual el sábado que viene, perdón, el jueves que viene, en vez de comenzar a las 19, podemos comenzar 19:30. Ok, gracias, profe. Profe, yo le hago una consulta porque yo, bueno, hago mis anotaciones y tengo resúmenes. ¿Eso lo vamos a poder tener o lo tenemos que estudiar? No, ustedes tienen el resumen y contestan las preguntas. O sea, el tema es que van a tener un tiempo. Si no estudiaron y no leyeron, por más que tengan el resumen pegado a la computadora en el Word, no van a poder contestar. Contestarán, son muchas preguntas. Pueden contestar a lo mejor 2 y 8 no. Entonces, el tema es ese, ¿no? Más allá, pueden tener lo que quieran, pero si no estudian, con los resúmenes solos no van a poder contestar las preguntas. ¿Queda claro eso? No, Porque uno tiene que haber estudiado y para poder buscar la pregunta, si quiere usar el resumen, va a tener que haber estudiado, porque si no, no sabe ni por dónde empezar y no va a leerse 15 minutos cada pregunta, porque cuando llega a la pregunta 10, no la va a poder entregar en 1 hora. ¿Queda claro eso? no, sí. Yo le preguntaba, como yo me armo mis propios resúmenes, o sea, más o menos tengo una idea, pero como para tenerlos a mano, era para saber eso. Está muy bien eso, no hay problema, pueden tener los resúmenes, pueden tener los PowerPoint, pueden tener un montón de cosas. El tema es que las preguntas van a ser concretas y... bueno, en la clase pasada se acuerda que estuvimos hablando de las modalidades contractuales y le voy a dar un ejemplo, ¿no? Incluso se aplica después, se puede aplicar a alguna pregunta del jueves que viene. Nosotros se acuerdan que
explicamos el contrato de temporada, explicamos el contrato por plazo indeterminado, explicamos el contrato a plazo fijo, el contrato por plazo indeterminado con servicios discontinuos, el contrato eventual, que son justamente para esas contingencias extraordinarias, esas eventualidades, o para algunas exigencias transitorias que tiene la actividad de la empresa. Entonces yo le puedo para que hagamos una diferenciación, yo le puedo decir, quiero reemplazar, el gerente de personal de una empresa quiere reemplazar a un trabajador enfermo de hepatitis. ¿Cómo contrataría al nuevo empleado, el reemplazante? ¿Cómo haría para contratarlo? Bueno, ahí tenemos que saber que, primero, en un contrato por plazo indeterminado, ustedes saben que es un contrato que en teoría termina cuando uno se jubila. O sea, es el contrato prioritario, el cual la ley lo beneficia en todos los aspectos. Si alguna modalidad no se ajusta correctamente a la normativa de esa modalidad, ese va a ser el premiado y el preferido por la ley de contrato de trabajo, porque es el que más asegura los derechos del trabajador. Todas las otras modalidades, entiéndase trabajo a plazo fijo, eventual, e inclusive algo que tenga que ver con un contrato de temporada, todas van a ser modalidades especiales, y que para hacer uso de esa modalidad, que en cierta medida beneficia más al empleador, porque esa modalidad le quita derechos al trabajador, debe probarse. Entonces sabemos que, ¿cuál es la gran diferencia? Si en un contrato por plazo indeterminado, sabemos que es un contrato de tracto sucesivo que va a perdurar en el tiempo. Pero podemos tener un contrato por plazo indeterminado de temporada, que o sea, la modalidad de temporada es de plazo indeterminado, nada más que es a lo largo de ciclos. Pero también podemos tener un contrato por plazo indeterminado con servicios discontinuos. Entonces yo le digo, deme un ejemplo de un contrato de plazo indeterminado por servicios discontinuos. Y servicios discontinuos, ¿qué significa? Yo estoy contratado como cualquier contrato de lo más común, de lo más normal, es por plazo indeterminado, pero servicios discontinuos significa que a lo mejor yo trabajo solamente sábados y domingos, no trabajo de lunes a viernes. Entonces, todos los sábados y domingos del año estoy contratado para trabajar. Por ejemplo, en los clubes que se requieren personal de sábado y domingo, y no es un contrato ni eventual, ni de plazo fijo, ni una modalidad distinta al plazo indeterminado. O sea, como distinto es que trabajo solamente sábados y domingos. Entonces, es un contrato por plazo indeterminado porque todos los fines de semana del año estoy trabajando. Entonces se le llama plazo indeterminado con servicios discontinuos. Si a su vez, a veces se confunde ese contrato, ¿saben con quién? Con el contrato eventual, porque se dice que esas exigencias transitorias de la actividad, o exigencias extraordinarias no tanto, pero sí transitorias de la actividad, pueden dar lugar a confundir el contrato eventual con el contrato de servicios discontinuos, de plazo indeterminado con servicios discontinuos. Entonces, ¿qué pasa? Le doy un ejemplo. Si yo tengo que contratar a alguien, un reemplazante de una trabajadora
embarazada y que tiene que tener X días de licencia, y yo sé que son 90 días, o hay un estado de excedencia que pide la trabajadora, que son 3 meses, entonces yo tengo un plazo cierto. La persona que va a reemplazar a esa trabajadora, yo puedo hacerle un contrato a plazo fijo, porque tengo un elemento objetivo, lo voy a poner en el contrato escrito, donde reemplaza a una trabajadora que está bajo licencia de embarazo o bajo estado de excedencia, y sabemos cuánto es el plazo está concreto, es un plazo determinado. Entonces, yo ahí puedo contratar a un trabajador a plazo fijo. Si yo a su vez tengo que reemplazar a un trabajador enfermo de hepatitis, como le puse el ejemplo, yo no sé si la hepatitis puede durar 2 meses, puede durar 3 o puede durar 4 meses. O un trabajador que se accidentó y tiene los ligamentos cruzados rotos y está operado y no puede caminar. Yo no sé si el tiempo de su recuperación va a ser de 2 meses o va a tardar 4 meses. Entonces, ¿ahí qué hago? Ahí sí me conviene un contrato eventual, porque como no hay un plazo cierto, yo digo que, es más, lo pongo en el contrato eventual por escrito, que es obligación hacerlo por escrito, pongo el motivo, y el motivo es el reemplazo de un trabajador incapacitado o parcialmente o accidentado, sin tener un conocimiento claro y preciso del tiempo que va a estar en esas condiciones. Entonces ahí cuando no hay un plazo cierto, y me inclinaría a un contrato eventual. Cuando hay un plazo cierto, me inclinaría a un contrato a plazo fijo. Cuando son ciclos, los ciclos propios de temporada, entonces es un contrato de temporada, porque es la temporada de esquí, la temporada de verano, de las vacaciones, los paradores, la temporada de levantar la cosecha. Ahí no cabe duda que el contrato es por plazo indeterminado, pero de temporada. Y si tenemos el otro ejemplo, es el de que yo dije, trabaja todos los sábados y domingos, o trabaja solamente un día a la semana. Yo, por ejemplo, en el consorcio donde yo estoy, hay un trabajador que tiene 20 años de antigüedad y solamente trabaja los domingos 12 horas. Hace años que trabaja 12 horas los domingos. Es un contrato por plazo indeterminado, pero con servicios discontinuos, porque solamente trabaja un día a la semana. Un día a la semana trabaja 12 horas y después no trabaja los otros días. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de un contrato por plazo indeterminado con servicios discontinuos. Y lo que no habíamos explicado la clase pasada era el contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial es un contrato, como lo dice la palabra, de un tiempo de servicio. Hoy se usa bastante el contrato a tiempo parcial. A veces se lo usa en fraude a la ley laboral porque ¿qué hacen las empresas? Lo ponen como contrato a tiempo parcial para pagar menos aportes, porque se paga proporcional al tiempo de trabajo. Lo ponen con 4 o 6 horas, o sea, el tiempo parcial no puede superar las 2/3 partes de una jornada normal, y por ahí trabaja una jornada normal, pero al ponerlo a tiempo parcial es para reducir las cargas sociales que son proporcionales. ¿Con excepción de qué? Con excepción de la obra social. La obra social se tiene que pagar completa para que pueda tener ese trabajador que trabaja a tiempo parcial, pueda tener todas las prestaciones de la obra social. Por supuesto que si se trata de un contrato
que no puede superar las 2/3 partes de una jornada normal, tampoco puede hacer horas extras, porque si no sería violar la esencia del contrato a tiempo parcial. Esto que quede claro. Y lamentablemente es un contrato que en muchas ocasiones los vemos, pero lo vemos en fraude a la ley laboral, para reducir las cargas sociales. Entonces, trabaja 8 horas, pero arregla el empleador con el trabajador, mira, te pago, te hago figurar 4 horas para pagar menos cargas sociales, el resto del dinero te lo doy en negro, vos te beneficias y el empleador supuestamente también se beneficia por el hecho de que paga menos cargas sociales y el trabajador tiene menos descuentos. Pero bueno, eso es un arma de doble filo, ¿no? Porque el día de mañana, si ese trabajador es despedido, entonces empieza el inconveniente de saber que no le van a pagar el 100% de lo que le corresponde, sino que le van a pagar en base a la remuneración del contrato a tiempo parcial. ¿Les queda claro esta situación? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este tema? Sí, yo tenía una consulta. Sí. Si se aplicaba solo a los contratos a tiempo parcial o a los trabajos en sí. ¿El qué? ¿El qué se aplica a los... Por ejemplo, lo de las horas extras, cuando lo leí en el texto, ¿Mm? yo trabajo en un estudio jurídico y a veces cuando, no sé, somos 2 empleadas y cuando una se tiene que pedir día de estudio, la otra tiene que hacer 5 horas extras, que son pagadas, pero... La realidad es que está prohibida la contratación, las horas extras en el contrato de tiempo parcial, va en contra de la esencia. Hay una excepción que ante una situación de fuerza mayor, de peligro inminente, si usted se viene una inundación, se le está inundando el lugar, entonces usted tiene que colaborar para no perjudicar al establecimiento, tiene que a lo mejor prestar su ayuda. Ante una situación así de fuerza mayor, de peligro inminente, sí, es, digamos, la excepción que la ley permite, pero no podría realizar horas extra, va en contra de la esencia, porque justamente está trabajando en una jornada reducida. Entonces, sumarle horas extras, que en la práctica se puede llegar a realizar, no correspondería que se hiciera, porque va en contra de la esencia del contrato a tiempo parcial, ¿no? Esa es la realidad, o sea, le está prohibido eso. Pero bueno, por supuesto que hay muchas cosas que están prohibidas y la práctica se llevan a cabo de distintas maneras. Después eso, bueno, trae los conflictos que trae y por eso después termina en un conflicto judicial, ¿no? Imagínense que hasta habrá gente que dice, no, a mí me conviene realizar horas extras porque cobro más, cobro al 50 o al 100% a la hora, pero la realidad es que va en contra de la esencia de un contrato de jornada reducida. Después, hay un contrato, que ahí la unidad lo menciona, que es el contrato de grupo, un contrato de equipo, contrato de trabajo por equipos, que es algo muy particular. Yo lo habré visto en años de profesión 2 veces, 3 veces. Es un contrato... Profe, Sí. perdón, le hago una consulta. Y en caso de que en el contrato a tiempo parcial a uno lo despidan, ¿cómo te indemnizan? No, bueno, eso es por eso, lo indemnizan de la misma manera que un contrato, es un contrato por plazo indeterminado, nada más que jornada reducida. Le van a pagar en función de lo que gana. O sea, Ah, ok. todo igual que un contrato por plazo indeterminado, nada más que
reducido al importe de esa jornada reducida, digamos, ¿no? O sea, si usted gana 50.000 pesos trabajando 8 horas, trabajando máximo 6 horas por día, va a recibir la remuneración proporcional y va a recibir la indemnización proporcional. ¿Queda claro eso? Sí, sí, gracias. Por eso no cambia, en términos generales no cambia. Lo único que sí cambia es el hecho de que la obra social se paga como si fuera un trabajador tiempo completo. La obra social. Las demás cargas sociales se pagan de manera proporcional a la jornada. Porque puede ser jornada reducida de 3 horas por día, puede ser jornada reducida de 4 horas por día. Lo que no puede superar son las 2/3 partes. Si supera las 2/3 partes, ahí ya la jornada es completa. ¿Queda claro eso? Ahí me avisan que el Zoom, ¿no? Si se corta, volvemos a entrar. ¿Queda claro para todos? Así no hay inconveniente. Si se corta, entramos todos de nuevo con al mismo, como hacemos siempre, utilizando el mismo ID y contraseña. Profe, Sí. una consulta. En el caso, por ejemplo, un ejemplo de los días de estudio, por ejemplo, ¿se aplica a cualquier tipo de trabajo, de contrato o no? Sí. Si le toca días de estudio, no veo inconveniente que se aplique a cualquier tipo de contrato, ¿no? Más allá de si es por temporada o no. Eso es indistinto. No, porque es una licencia que no tiene ningún tipo de digamos, excepción. Si usted está trabajando y requiere, de la manera que esté de la modalidad que esté trabajando y requiere de días de examen, no veo excepción al respecto. Esa licencia es genérica en la ley. Y Perfecto, gracias. tampoco conozco que haya excepción en los convenios. Por el contrario, los convenios a veces mejoran la ley de contrato de trabajo. Con respecto al trabajo el contrato de grupo, contrato de equipos, no es un contrato muy común, es el contrato que formaliza un equipo, un grupo de trabajadores, que puede fijar cuál es a las órdenes de un trabajador, pero que puede, ese grupo, ese equipo que se forma, puede también fijar una remuneración colectiva. Acá tiene que quedar en claro que el hecho de que exista un equipo, que normalmente va a tener lo que se llama un delegado o jefe de equipo, que maneje todo ese grupo de trabajadores, no quiere decir que se pierda la relación individual trabajador-empleador. O sea, cada integrante del equipo va a seguir manteniendo esa relación trabajador-empleador. Pero es un equipo y pueden llegar a tener remuneraciones colectivas. Y ahí el delegado conviene con todo ese grupo de trabajadores cuánto le corresponde a cada trabajador, si hay una remuneración colectiva. No está obligado, por supuesto, a recibir la remuneración colectiva, sino que cada trabajador debe recibir su remuneración. Lo que sí puede el jefe de equipo, el delegado de ese equipo, puede establecer la remuneración en conjunto y determinar qué remuneración le corresponde a cada integrante del equipo.
Si algún integrante de ese equipo renuncia, ese jefe de equipo puede traer a un trabajador en reemplazo, en la medida que también lo acepte el empleador. El ejemplo que ustedes van a ver en los libros es el caso de las orquestas, donde hay un director de la orquesta y que todo el equipo es el conjunto completo de esa orquesta, o sea, todos los integrantes de esa orquesta forman parte del equipo, de ese grupo que trabaja para un mismo lugar y que a veces puede, como decíamos, puede tener una remuneración individual de cada uno o una remuneración colectiva. Yo les doy otro ejemplo. Yo vi un caso donde una empresa formaba equipos de forestación y tenían en 4, 5, 6 personas un delegado de cada grupo y cobraban una remuneración a resultado que era por la cantidad de árboles que forestaban durante el mes. Y después se dividía ese salario colectivo, lo establecía un poco en función de la cantidad de trabajo que cada uno del equipo había forestado. Interesante, por eso le digo, yo no es algo muy... El trabajo por grupo, por equipos, no es una modalidad muy común, no es fácil de ver, pero ya esos dos casos sí yo a lo largo de los años los traté y los consideré en determinados momentos. Pero no es algo común, ¿no? O sea, y no tienen que confundir tampoco con lo que es el trabajo por equipo. Cuando ese trabajo por equipo que realizan las empresas, que después lo vamos a ver en jornada de trabajo, donde esa excepción de esos establecimientos que trabajan las 24 horas y hacen una modalidad de equipo en el sentido de que esas jornadas de 24 horas de esos establecimientos, un trabajador va reemplazándolo a otro en función de los turnos rotativos. Esto no tiene nada que ver con la jornada ni con los turnos rotativos de equipo, sino que esto es un contrato, una modalidad, está dentro del capítulo de modalidades contractuales. No vayan a confundir esa cuestión que tiene que ver con la jornada de trabajo, que es una unidad que después vamos a ver más adelante. Otro contrato así bastante... Profesor, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta? En este contrato por equipo, ¿tienen algún... es por tiempo indeterminado o es quizás por tarea? Es decir, no sé, por ejemplo, estas personas que cortaban los árboles. Entonces cortaban cierta cantidad de árboles. El contrato por equipo es por plazo indeterminado. O sea, es una modalidad que se da en términos generales por plazo indeterminado. O sea, esto que los equipos de forestación eran por plazo indeterminado. Así que tenemos otro contrato que hoy por hoy es de tinte laboral. Un poco se desvirtuó por el régimen de pasantías, pero es el contrato de aprendizaje. Esperen un segundito. Es el contrato de aprendizaje, ustedes lo van a tener en la ley de contrato de trabajo. El contrato de aprendizaje se estableció por la ley 26.390 y
se trata justamente de contratar aprendices, por supuesto con una jornada reducida, para que tengan una práctica durante X plazo y a determinada edad. O sea, el aprendiz en un momento dado podía empezar a los 15 años, pero después se modifica y sería un aprendiz que trabaja entre los 16, o sea, la edad es entre los 16 y los 28 años. Y el contrato de aprendizaje es un contrato que puede ser de 3 meses y no más allá de 1 año. No es renovable. Después no es el caso de la pasantía, que sí, después la vamos a explicar, la pasantía puede tener una renovación. Este contrato ¿ya estamos todos? Bueno, les estaba comentando, la ley 26390 determinó el contrato de aprendizaje como contrato laboral. Cuidado con este tema, la pasantía es un contrato no laboral. El contrato de aprendizaje es un contrato laboral. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad, justamente lo que les estaba comentando, es la teórica y práctica para que el aprendiz pueda en determinada empresa aprender lo que está él estudiando, lo que está realizando, la actividad que quiere realizar, y por eso se trata de una persona joven que intenta comenzar a tener idea de cuál es la práctica que él quiere tener. Como les doy un ejemplo, como si yo en mi estudio jurídico contratara a un chico para que aprenda a hacer tribunales y tuviera una formación de práctica, pero también teórica, para lo que él pretende aprender. Con respecto a la jornada del aprendiz, no puede superar las 40 horas semanales. También les dije que un contrato mínimo de 3 meses no puede superar el año y no se puede renovar. Al término del contrato debe recibir un certificado donde acredite que ha realizado esa práctica laboral, ¿no? Esa finalidad teórico-práctica que ha tenido el aprendiz. ¿Se paga indemnización? No se le paga. Lo que sí, 30 días antes de que venza el contrato, por supuesto que también es un caso que debe hacerse por escrito, 30 días antes el aprendiz debe estar preavisado de que está terminando el contrato. Y se le paga una indemnización sustitutiva de medio mes de preaviso en la medida que el contrato se extingue correctamente. Ahora, si no se extinguiera correctamente, ya entraríamos un poco en lo que pasó con los contratos, cuando hablamos de los contratos que terminaron de manera anticipada. ¿Se acuerdan cuando hablamos, si yo formalizo un contrato de 6 meses a plazo fijo y lo termino 3 meses antes, tengo derecho a los daños y perjuicios y el reclamo de esos meses que se me cortó, en la medida que, por supuesto, no sea una ruptura por culpa del trabajador. Con respecto a la cantidad, a la plantilla que puede tener, no se puede superar el 10% de aprendices. Yo no puedo tener más del 10% de los contratos por plazo indeterminado.
Y si yo no tengo 10 personas, puedo tener un aprendiz. Lo mismo que si no tengo a nadie, puedo tener una persona, un aprendiz. Lo que sí no voy a poder superar el 10%, esto del total de los trabajadores por plazo indeterminado. Estas, digamos, situaciones en las cuales la ley va poniendo limitaciones, lo hace para evitar que termine siendo un fraude laboral, ¿no? O sea, que una empresa contrate aprendices que después en la realidad no son. Lo mismo se dio en tribunales, en reclamos no solamente de contrato de aprendizaje, sino en el contrato de pasantías, que ahora después vamos a explicar. Vamos a pasar ahora al contrato de pasantías. Ahí se dicta una norma, porque en su momento la pasantía tenía un inconveniente, que había distintos regímenes que estaban siendo utilizados, ¿no? Algunos que tenían que ver con la educación superior, otros que tenían que ver con pasantías en organismos públicos, en privados. Entonces, ¿qué pasó? Se dicta la ley 26.427, que un poco aglutinó todo lo que tenga que ver con el régimen de pasantes, y el Ministerio de Trabajo también reglamentó ese régimen de pasantes. Acuérdense, la ley de pasantías 26.427. ¿Cuál es la gran diferencia entre el contrato de aprendizaje y el contrato de pasantías? Yo les dije que el contrato de aprendizaje es un contrato laboral. O sea, el trabajador cobra, el aprendiz cobra una remuneración que tiene la característica de un contrato laboral, nada más que 40 horas, máximo 40 horas a la semana. Pero la pasantía no. La pasantía es un contrato no laboral. Por supuesto que también tiene, no quiere decir que el pasante queda desguarnecido en todo aspecto, porque también debe pagársele una RT. La asignación no remunerativa que cobra el pasante es del mismo tenor a la de cualquier persona de esa misma actividad, pero no lo cobra como remuneración, sino es como una asignación no remunerativa para evitar que el empleador tenga que hacerse cargo de las cargas sociales y los descuentos de ley. O sea que lo único que en este caso estaría siendo obligado es a tener el seguro de ART ante cualquier inconveniente que tenga que ver con el accidente o la enfermedad laboral, ¿no? Entonces, esta ley subsumió, digamos, dentro de ese ordenamiento todos los otros regímenes que había anteriores de pasantías y que quedaron sin efectos. ¿Qué es el contrato de pasantías? ¿A qué se refiere? Se refiere a un conjunto de actividades formativas que realizan los estudiantes en empresas y organismos públicos y firmas privadas con personería jurídica. O sea, son actividades formativas. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Cuál es la finalidad de este contrato de pasantía? No sé si ustedes, hay alguna persona ahí
que esté haciendo alguna pasantía por la facultad? ¿Hay alguien de ustedes que esté haciendo alguna pasantía? Yo he hecho pasantía. Ajá, firmó la universidad. ¿Cómo hiciste la pasantía? Sí, yo iba a una facultad privada y en la bolsa de trabajo de esa facultad me inscribí directamente, me llamaron era una empresa privada, eh, y era un contrato que firmaba la facultad, mi jefe, digamos, y yo. Exacto. O sea, tu jefe en representación de esa empresa, digamos. O sea, Claro, sí, sí, el que me iba a dar las órdenes en el trabajo y demás. exacto. ¿Y te dijeron cuál era el objetivo de esa pasantía? Sí, en realidad me dijeron que estaban haciendo pasantías querían incorporar alumnos para implementar un poco lo que estaban estudiando. Yo estaba estudiando relaciones públicas en ese momento. Así que era un poco de tratar de poner en práctica lo que iba, porque por ejemplo, uno de los requisitos era que tenías que ser en primero y segundo año, por ejemplo. Hay como pasantías que tenés que tener determinados requisitos, promedios y demás. Bueno, yo te comento lo que dice la ley de pasantías, porque acá es muy importante que también los requisitos legales no sean violados, porque en todas estas cuestiones, en todas este tipo de modalidades en las que puede haber fraude laboral, se tiene que cuidar esa situación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una pasantía? Bueno, profundizar un poquito la valoración del trabajo, ¿no? Uno de los objetivos. En uno de los puntos dice, profundizar la valoración del trabajo como elemento indispensable y dignificador para la vida. Después, que se realicen prácticas complementarias a la formación académica. O sea, ustedes están estudiando y la realidad, yo lo he vivido también, uno sale de la universidad y si ya durante el tiempo que está estudiando, 1 o 2 años antes por lo menos, no se pone a trabajar en algo que tenga que ver con lo que estoy estudiando, después cuando soy profesional me va a ser bastante difícil encarar la profesión no teniendo una práctica laboral que acorde con lo que estoy estudiando, ¿no? Entonces, yo como abogado, ¿qué hice? Un par de años antes, unos años antes, me puse directamente a trabajar en la oficina. Más allá de que, bueno, mi padre también era abogado y falleció mientras yo estudiaba, pero tuve la suerte de continuar trabajando con el que fue el socio de mi padre, ¿no? Entonces, de ahí que aprendí toda la práctica, pero muchos chicos que salen de la universidad recibidos, terminan, y cuando salen no tienen la menor idea de cuál es la práctica formativa. Por eso es bueno siempre tratar de lograr 1, 2 años antes, si se puede más tiempo mejor, justamente estas prácticas o realizar un trabajo que tenga que ver con lo que uno está estudiando, ¿no? Entonces, ¿qué dice la pasantía? Dice, realicen prácticas complementarias a la formación académica, un poco que incluso le va a mejorar la currículo. Esto ayuda después a la inserción de la persona que se recibe, del graduado, esa currícula de haber tenido esa pasantía. Se incorporan habilidades, actitudes vinculadas a situaciones reales en el mundo laboral, se adquieren conocimientos adicionales justamente que posibilitan una mejor inserción. A veces me han preguntado algunos
algunos alumnos, después de tantos años de dar clases en relaciones laborales, me preguntaron, y doctor, ¿usted dónde ve, cuál es la mejor manera de insertarse como graduado en relaciones laborales? Y bueno, todo depende a dónde uno apunte, si apunta desde el punto de vista sindical, si apunta desde el punto de vista empresarial, si apunta desde el punto de vista de asesor. A mí, en la carrera de ustedes, la verdad que me especializaría en todo lo que tiene que ver con liquidación de sueldos y jornales. Hoy lo que es la liquidación de sueldos y jornales es una especialidad tremenda, tremenda, y se los puedo decir porque en las empresas se vuelven locos, y ahora más todavía, porque hay veces que hay cosas que tienen que ver con los convenios que se están firmando, con los acuerdos que aparecen, sumas no remunerativas, sumas remunerativas, aumentos en el medio, cosas que se compensan. Hoy conocer en detalle, por ejemplo, un graduado en relaciones laborales, todo lo que tiene que ver con liquidación de sueldos y jornales, les aseguro que es un trabajo muy bien remunerado. Pero bueno, uno le tiene que gustar. Después, ustedes tienen un montón de cuestiones para trabajar en lo que realmente les guste, ¿no? Pero si yo pienso en la necesidad de las empresas, bueno, la liquidación de sueldos y jornadas, esa especialidad, lo mismo que el conocimiento de tener a alguien en la gerencia de personal, que tenga detalles de todo lo laboral, es fundamental. Después habrá otra gente que le guste otro tipo de temas que tengan que ver con la carrera que ustedes están llevando a cabo, ¿no? No sé cuál es la especialidad que piensan a futuro ustedes. Alguno dígame algo, a ver de qué piensan, en qué piensan trabajar. Parte de recursos humanos en alguna empresa. Bueno, eso es muy bueno. Apuntando a qué parte de los recursos, o sea, que tenga que ver con toda la gerencia de personal. Claro, sí, contratación de personas o también asesorar el lugar. Selección de personal, por ejemplo. Sí, tal cual, sí. Ese es un tema también que inclusive hay empresas de selección de personal que se ocupan de eso, ¿no? Pero yo recuerdo que una de las alumnas que me preguntó qué era lo que pensaba que era mejor para tener una mejor remuneración, yo justamente le hablé de liquidación de sueldos y jornales, que se especializara en eso. Se hizo un curso en la Facultad de Ciencias Económicas y está trabajando muy bien y muy contenta por la recomendación. Todavía no se recibió, pero me la encontré en la facultad y me comentó, me dice, la verdad gracias por el consejo, porque que era que era un trabajo muy bien remunerado, ¿no? Difícil, porque imagínese que usted está en un estudio contable, donde tiene 50, 60 empresas, y de las cuales capaz que en 60 empresas tiene 15 convenios. Bueno, hay que estudiar todos los convenios, ¿no? Y saber los detalles de cada uno, así que no es una tarea sencilla, pero a la persona que le gusta, una vez que se especializó, ya va trabajando en detalle. Bueno, otra de las, siguiendo lo que les comentaba con respecto a la pasantía,
Otro de las cuestiones que dice, bueno, aumentar justamente los conocimientos, sobre todo tecnológicos, en la pasantía, tecnología vigente. También debe servir para una orientación profesional a futuro, o sea, uno ya está llevando a cabo esa práctica y se está orientando en lo que puede llegar a trabajar a futuro, que es lo que estamos hablando en estos momentos. Hay un mejoramiento como finalidad, ¿no? Un mejoramiento de la propuesta formativa. En definitiva, ustedes saben que la universidad es bastante teórica y la práctica no se la da la facultad. La realidad es que no le da la práctica. Entonces, esta pasantía va a contribuir justamente a llevar a cabo todo el conocimiento que usted tiene en la universidad, yo hablo de la universidad porque puede ser también un curso de terciario, ¿no? Que haga una pasantía. Pero estoy hablando por ustedes, ¿no? En una universidad que lleven a realizar la práctica que no la tiene dada por la propia universidad. Entonces, y después termina diciendo, la ley dice que los objetivos del sistema de pasantías apuntarán además a generar mecanismos fluidos de conexión entre la producción y la educación, a los efectos de interactuar entre los objetivos de los contenidos educativos y los procesos tecnológicos y productivos, ¿no? Ahí tenemos en claro cuál es la finalidad de la pasantía. Ahora, dentro de los aspectos más relevantes de este contrato de pasantía, la remuneración, que si bien no es remuneración, sino que es que tiene el carácter de una asignación, pero que es equivalente al convenio, va a tener un límite de 20 horas. O sea, usted va a tener, el pasante tiene una limitación de 20 horas de lunes a viernes, horario diurno, y la carga horaria, porque usted puede acumular la cantidad de horas en determinados días, la carga horaria no va a poder superar las 6 horas. Esto tiene su razón de ser justamente en que la pasantía no es el trabajo, no es un trabajo directo, sino que como la finalidad es otra, se supone que la persona está estudiando o está llevando a cabo justamente sus estudios, y esta pasantía lo que va a hacer es darle la formación práctica, esa orientación que no lo tiene en sus estudios. Por eso, máximo de horario 20 horas. Aun cuando sea pasantía, un trabajo no laboral, las empresas van a tener la obligación de informar a la FIP, altas y bajas del pasante. Hay máximos de pasante, como vimos en el caso del contrato de aprendizaje, en función total del trabajador. Dice, en empresas de hasta 200 trabajadores, un pasante por cada 10 trabajadores. Y en empresas de más de 200 trabajadores, hasta el 7% de la plantilla podrían ser pasantes. Hay un beneficio para las personas discapacitadas en el sentido de que un pasante discapacitado no tiene esa limitación legal en cuanto a la cantidad. O sea, no va a estar exento de este cómputo del cupo que estamos hablando. Si son muchos los pasantes, si son muchos, la ley prevé que haya un tutor cada 10 pasantes.
Eso lo prevé la ley. La verdad que no conocí casos de que apareciera un tutor, tampoco tantos pasantes. Yo sé que hubo un caso en la jurisprudencia donde la realidad es que era una pasantía fraudulenta de una empresa que había tomado cantidad de pasantes como si fueran trabajadores normales, comunes, y realmente no hacían la pasantía acorde a lo que estaban estudiando y en lo que se estaban formando. Entonces, la justicia, cuando ve un fraude de esta naturaleza, terminó considerando a ese contrato de pasantía fraudulenta, llamado fraude laboral, ¿no? Artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, terminó considerando un contrato laboral por plazo indeterminado. O sea, cuando hablamos de pasantía, hablamos de una pasantía real, no estamos hablando de alguien que se lo hace aparecer como pasante, pero que después no es. Les comentaba que se estipula el pago de un monto no remunerativo para los pasantes, pero que hay que respetar el salario básico del convenio colectivo. Y que se aplica, ¿cuál es el convenio que se aplica? El que se aplica al establecimiento donde el pasante lleva a cabo su pasantía. Tampoco se puede, para evitar justamente el fraude que yo les estaba comentando, la ley dice que no se permite usar un régimen para crear nuevos empleos o cubrir vacantes o reemplazar personal. Eso tampoco puede, un pasante no está cubriendo vacantes ni reemplazando personal. Tiene una finalidad clara que era la que habíamos hablado. Y en caso de incumplimiento, esto es lo más preciso de la ley, en caso de incumplimiento de la empresa, se entenderá que la relación es de naturaleza laboral. Por eso, porque pasa a ser una pasantía fraudulenta, se considera que es de naturaleza laboral, por lo que corresponderán las sanciones e indemnizaciones de una relación laboral no declarada. O sea, directamente se la considerará a esa relación laboral como no declarada, porque al declararla como pasante, es una relación no laboral. Entonces, si después se demuestra que esa pasantía era un fraude laboral, directamente la relación laboral aparece como no registrada y va a tener todas las multas y todas las... después vamos, a lo largo del curso, vamos a ver todas las multas que corresponden para las relaciones laborales no registradas, como es la Ley Nacional de Empleo, la Ley 25323, todas las multas que el empleador va a tener que pagar ante una relación no registrada. Más allá de esta cuestión, el Estado también cumple una función de regulación, o sea, una función de fiscalización. Eso lo puede hacer a través del Ministerio de Trabajo, cuando una empresa, como les comenté, el caso de empresas que tomaba pasantes a granel, pensando que con esos pasantes estaba cubriendo vacantes, reemplazando personal. Esto mismo que ocurre con las pasantías, ocurre con, no sé si les di el ejemplo de una empresa que pensaba que contrataba a todos los trabajadores a plazo fijo y de esa manera, si después lo tenía que despedir, pagaba el 50%. Entonces, y no el 100% de la indemnización. Por el contrato a plazo fijo se paga el 50%, ¿no? El 2,47, y hasta el año ni siquiera se paga indemnización. Entonces, pero la realidad es que tiene que haber un elemento
un fundamento de por qué alguien contrata a plazo fijo, y lo mismo ocurre con el pasante. O sea, yo no puedo como empresa contratar pasantes a granel para cubrir vacantes de trabajadores que son normales y que no tienen nada que ver con una formación, la idea del pasante, de la práctica y la formación de lo que está estudiando, ¿no? Por último, podemos decir que se prevén algunas figuras, como yo le dije el caso de tutor, también de algunos docentes guía, que puede ser designado por el establecimiento educativo, en el caso de que es una pasantía universitaria, una pasantía de un establecimiento educativo, pueden, justamente para guiar al pasante, se puede no solo tener los tutores, sino lo que llaman los docentes guía. Esto lo prevé la ley. Por supuesto que todo, como dijo su compañera, se firma un contrato. ¿Y qué dice la ley? La ley dice que se pone a cargo de las empresas y organismos y de las instituciones educativas el deber de conservar los originales de los convenios y acuerdos que suscriban en los términos de la presente ley. ¿Por cuánto tiempo lo deben conservar? Por un plazo de 5 años, posteriores a la finalización de la vigencia. Se debe llevar un registro interno de cada uno de ellos y comunicarlos a los organismos de seguridad social y tributarios conforme lo establece la ley. Entonces, quiere decir que estos requisitos se deben cumplir a rajatabla. En el momento que las empresas no cumplen ese requisito, este contrato pasa a ser un contrato en fraude a la ley laboral y termina que esos contratos van a ser contratos por plazo indeterminado y con algo mucho peor que el caso de tener un contrato con una modalidad distinta. En este caso, directamente el pasante no tiene un contrato laboral, entonces pasa a ser una relación no registrada que acarrea una cantidad de multas trascendentes, ¿no? Después eso lo vamos a estudiar. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cuáles son los plazos mínimos y máximos para este tipo de contratos? En el contrato de pasantía tiene, creo, 2 meses, espere que se lo confirmo ahora, son 2 meses y 2 meses mínimo y 12 meses como máximo, pero son renovables cada 6 meses. Eso es lo que dice la ley. 2 meses mínimos, hasta 12 meses, pero a los 12 meses puede renovar cada 6 meses la pasantía. Es bastante distinto al contrato de aprendizaje en ese aspecto. Bueno, cualquier duda, me escriben, me mandan el WhatsApp y bueno, vayan estudiando para el jueves que viene. Igual el lunes van a tener clases con la doctora Mariela y espero que el jueves se preparen para este parcial conceptual, que creo que a la larga la facultad, si las cosas siguen así, seguramente después va a autorizar los parciales por esta vía. No sé si después el final capaz que sea presencial, pero creo que van a autorizar, ya están pidiéndole a los profesores que digan qué les parece, a las cátedras. Por lo pronto, bueno, el jueves quiero que ustedes se acostumbren por lo menos a un examen bajo esta modalidad y lo vamos a hacer conceptual. No dejen de estar presentes para el próximo jueves para este parcial, por favor. Si alguien tiene algún problema, me lo hace saber y
bueno, vemos después cómo lo... Pero sería bueno que estén todos porque es importante que se acostumbren a esta modalidad que no es la modalidad que ustedes van a ver en la facultad a lo largo de los años, ¿no? No creo que todos los años, esperemos que todos los años no tengamos el problema que hemos tenido este año, ¿no? Así que se supone que va a ser distinto. Bueno, le deseo un muy buen fin de semana y cualquier duda, por favor, de lo que estén estudiando, me mandan un mail o me mandan, ya me han mandado mail, me lo pueden mandar o me mandan un WhatsApp. Buen fin de semana para todos. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, buen fin de. Que sigan muy bien. Chao. Rodri, ya está. No, ya está. Fíjate.